El origen de la comida mexicana está en la tierra. De ella se extrae el maíz, el chile y todos esos productos que se han ido sumando, como lo es el cacao, la calabaza, aguacate y muchos más. Bueno, a continuación voy a hablar de algunos de los principales ingredientes que se utilizan en la comida mexicana. Primero tenemos el maíz, que se puede utilizar fresco o seco. Y bueno, actualmente se cultiva durante todos los meses del año y está presente en la mayoría de los alimentos de origen mexicano. También tenemos los chiles, que los chiles de verdad están en casi todos los alimentos mexicanos y hay diferentes tipos de chile como son el najín, el guajillo, el habanero, poblano, serrano, jalapeño, entre otros. Después ya tenemos el frijol. El frijol varía de acuerdo a la región que se produzca. Puede ser un frijol negro, café, de pepa grande y pequeña. Después tenemos los achiotes, que es el encargado de darle color rojizo a los platos como el arroz. Después un ingrediente que también es muy utilizado en México es el aguacate, que es el ingrediente principal del guacamole y uno de los favoritos debido a su excelente sabor y textura cremosa para cualquier cosa. Algo que también es muy común en la comida mexicana es el arroz, que tiene una fuerte presencia en la mesa mexicana, que bueno, también se puede servir seco, se puede servir húmedo y hay diferentes colores de arroz como el blanco y bueno, el rojo, que es el rojo se lo da el color rojo del arroz se lo da el achiote. Y bueno, también hay arroz amarillo, negro y pues bueno, se puede hacer un caldo de frijoles con arroz, que también es muy común en México. La gastronomía mexicana es el conjunto de platillos típicos de nuestro país. En el 2010 fue reconocida por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. La comida mexicana representa la historia de México, ya que los platillos se han visto modificados y alterados de acuerdo a los diferentes acontecimientos que ha sufrido el país. La cocina mexicana ha sido influenciada por otras cocinas como la cocina azteca, española, africana, de Medio Oriente y la cocina asiática. Una de las características de la gastronomía mexicana es la gran diversidad que posee en cuanto a la cantidad de platillos que hay y las amplias variedades de un mismo platillo. Un ejemplo de esto son los diferentes tipos de mole alrededor de México. El acto de cocinar en la sociedad mexicana es una de las actividades más importantes. Desde siempre en México el trabajo culinario ha sido dado a las mujeres. En la época colonial, las mujeres que alcanzaban el grado de excelencia en la cocina eran nombradas mayoras, que en comparación con la actualidad sería equivalente a ser un chef europeo. La música de México forma parte de la cultura mexicana, que se nutre de modos de vida diversos. Supone un repertorio de contextos culturales tan diferentes como sus modos y creencias. La música de México es fruto del mestizaje que se dio dentro de las tradiciones europeas, americanas y africanas, entre otras. La música mexicana es sumamente variada e incluye diversos estilos determinados por la religión geográfica de proveniencia. Algunas de las canciones tradicionales de México son conocidas por el mundo, aunque el origen mexicano de sus canciones a veces no es claro para quienes no están familiarizados con la cultura mexicana. Algunos ejemplos de canciones mexicanas famosas más allá de las fronteras del país son Bésame mucho, Cielito lindo, Currucú Paloma, Amor Amor, Solamente una vez más, Somos novios, Guadalajara, El Rey, Amorcito, entre otros. Se ejecutan varios tipos de instrumentos musicales de origen indígena, entre ellos el huehuetl y el teponaztli o mestizo, además de los europeos, que son muy populares. En el inicio de la segunda mitad del siglo XX en México, gracias a las políticas de apertura hacia los prófugos de los diferentes conflictos armados internacionales o nacionales en otros países, acogió en exilio a varios compositores extranjeros que se radicaron en el país después de 1940. Entre ellos figuran de manera prominente Rodolfo Halffter, de origen español, a quien se debe formalización de la enseñanza de la música serial en el Conservatorio Nacional de Música en México; Gerhard Muench, pianista y compositor alemán que ejerció una influencia serial entre los nuevos compositores mexicanos; Julián Orbón, cubano-español que enseña en el taller de composición que funda Carlos Chávez y Conor Narcaro;
estadounidense nacionalizado mexicano, se recurre al piano mecánico para hacer aportes originales en relación con el tiempo en música, como sus desarrollos en la polirritmia, en la polimétrica y en la politemporalidad. En las tradiciones mexicanas se puede percibir la influencia de España, que gobernó México durante 3 siglos, y de un gran número de culturas indígenas nativas como los antiguos aztecas y mayas. El profundo orgullo mexicano en su herencia histórica y tradiciones culturales se manifiesta especialmente en la música y en las celebraciones de uniones familiares. La música mexicana no se ha mantenido estática, y durante el último siglo se ha mezclado con géneros estadounidenses como jazz, rock, hip hop y country. La música mexicana contemporánea también ha recibido la influencia de otros países latinoamericanos. Tras la muerte de Morelos se inicia una época de decadencia de la lucha, ya que carecía de la unión de los principales líderes, quienes no tenían suficientes conocimientos militares. Esta etapa fue llamada de resistencia porque solo se intentaba mantener la causa de la independencia viva, ocupando la técnica de batalla conocida como guerra de guerrillas, que consistía en atacar por sorpresa y huir a selvas o montes que conocen muy bien con el propósito de esconderse. Durante esta etapa, los españoles cometieron toda clase de excesos, por lo que la corona española mandó destituir al virrey y poner en su lugar a don Juan Ruiz de Apodaca, que era gobernador de Cuba. Juan Ruiz llegó a la Nueva España en 1816 e inició su gobierno exigiendo que todos los insurgentes arrestados fueran sometidos a juicio y de ninguna manera se les fusilara sumariamente como había ordenado su predecesor. Debido a esto, muchos insurgentes aceptaron el indulto que les dio la corona, pero también fueron apoyados por españoles que luchaban contra el absolutismo en España. Tal es el caso de Francisco Javier Mina y Fray Servando Teresa de Mier. Entre otros también destacados están el Amo Torres, Pedro Moreno, que tuvieron su punto de partida en Guanajuato. En Veracruz se distinguió don Nicolás Bravo, Vicente Guerrero en el sur, don Guadalupe Victoria y el español Javier Mina en el norte. En esta etapa también se vivió la supresión de la Constitución Española de Cádiz, en el momento en que Fernando VII regresó al poder mediante el Tratado de Valencia, afirmando el absolutismo en España. Desde que Mina partió de Tamaulipas hacia el interior del país, comenzó a tener campañas victoriosas, pero luego en uno de sus viajes rumbo a San Luis de la Paz, en Guanajuato, fue sorprendido por Liñán, un comandante realista, en el rancho del Venadito, quien siempre los había perseguido. En la batalla murió Pedro Moreno y Mina fue hecho prisionero y condenado a muerte. Así, otra vez el movimiento libertario comenzó a decaer. Mientras tanto, Guerrero comenzó su lucha en el sur. Esta etapa termina cuando la Iglesia se da cuenta de que puede llegar a perder todos sus privilegios debido a las ideas liberales que estaban en la Constitución de Cádiz, por lo que se le ofrece al comandante de los realistas en ese momento, Agustín de Iturbide, que haga las paces con los insurgentes y así puedan tener una monarquía moderada en México y la Iglesia pueda seguir manteniendo sus privilegios. Esto es conocido como la conspiración de la profesa. Y así da término la tercera etapa, comenzando la etapa número 4, que es el fin de la independencia.